Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, un poquito recordando lo que hicimos la sesión pasada, que era la sesión número 2, esta es la sesión número 3. Básicamente vimos lo que era la clasificación y cómo convertir un regresor en un clasificador utilizando una función que nos permita que la salida no sea una salida de una combinación lineal, sino que sea básicamente un número entre 1 y 0, por ejemplo. Y para eso vimos algunas funciones que lo hacen, sobre todo Ujú. Profesor, deme un segundito. Necesito que me deje como coanfitrión Ya. y no lo molesto más. Host, co-host. Co-host. Ya, ahí está. Bueno, entonces, bueno, y vimos básicamente cómo hacer una regresión logística como clasificador y también vimos cómo hacer una neurona simple. Entonces, hoy día lo vimos más bien como comandos, como líneas de código, y hoy día lo vamos a ir, la idea es redondearlo para entenderlo cómo funciona ya en una construcción un poquito más real. Entonces, lo que he hecho es eh, es un, vamos, o sea, vamos a hacer un laboratorio donde vamos a hacer el repaso de todas estas cosas que ya hemos visto, pero ya aplicado a lo que es una red neuronal un poquito más compleja, y utilizando un ejemplo que es un ejemplo que siempre se muestra, que es el ejemplo de esto del detector de números del MNIST. Entonces, hoy día la idea mía es formalizar un poquito más la forma de cómo hacer los entrenamientos, cómo hacer la construcción de estos modelos neuronales, y para eso vamos a hacer o sea, seguramente hay cosas que ya hemos visto, pero la idea es ya ir armando o juntando eh, todo lo que hemos visto en clase, ¿ya? Bueno, acá hay una cosa importante. Estamos todavía con estas redes neuronales que son básicamente un conjunto de entradas que se multiplican por unos parámetros. Esos parámetros son ponderados, ¿no es cierto?, en esta sumatoria, y finalmente pasan por una función de activación. O sea, ahora nosotros lo que hemos visto básicamente son estas estructuras. Hoy día vamos a hacer una un poquito más compleja, y vamos a ver al final vamos a poder ver qué realmente aprende estas redes. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy día vamos a hacer un tutorial donde vamos a tratar de hacer un problema de clasificación, pero ahora es un problema de clasificación multiclase. Lo que hemos visto hasta ahora es de regresión y clasificación binaria, pero hoy día ya tenemos que ir a empezar, para poder construir estos clasificadores más grandes, tenemos que pasar ahora a estos clasificadores que son multiclases. O sea, un clasificador que yo le paso un conjunto de entradas y él no hace una sola predicción, sino que hace varias predicciones. Y pueden ser regresiones o pueden ser clases. Entonces, en este caso nos vamos a concentrar en la clasificación, ¿ya? Y bueno, básicamente lo vamos a ver con estas librerías que es PyTorch, que es lo que nos hemos estado trabajando. Y ahora sí, a diferencia de los laboratorios pasados, nosotros vamos a delegar muchas de las cosas complejas que son la parte matemática a PyTorch. Por lo tanto, de alguna forma el código debería reducirse, ¿ya? De todas maneras vamos a ir revisando también la parte matemática, porque PyTorch de alguna forma oculta esos cálculos, ¿no es cierto?, matemáticos. Y bueno, lo que vamos a hacer, seguramente ustedes ya la conocen. Esta es una base de datos que es la base de datos de MNIST para dígitos. MNIST tiene varias bases de datos, pero tiene una en particular que se usa mucho para aprender, que es una base de datos que contiene imágenes de dígitos escritos a mano, ¿ya? En general, la que vamos a utilizar nosotros es una base de datos que tiene dígitos escritos a mano y que tienen un tamaño de 28 por 28 píxeles, o sea, son unas imágenes pequeñas. Entonces, la idea, como les decía, hoy día es introducir a ustedes cómo construir y entrenar los modelos. Vamos a tratar de hablar un poquito del tema de validación de datos, que lo vamos a ver con más tiempo la próxima clase. Hoy día vamos ya a empezar a introducir el tema de validación, en este caso un tipo de validación cruzada, y, eh, y bueno, y explorar cosas que ya hemos visto, pero ya así dentro de lo que es realmente construir un clasificador. Bueno, como seguramente ustedes ya saben, esta base de datos de MNIST es una base de datos de imágenes y tiene imágenes de 28 por 28. Y básicamente, como les decía yo, se utiliza para demostraciones y poder
ver de alguna forma cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje que uno está haciendo. Entonces, generalmente cuando uno inventa un modelo o hace algo nuevo, generalmente uno utiliza estas bases de datos para ver la bondad, porque hay tantas pruebas que se han hecho sobre esta base de datos que uno ya tiene un ranking de cuáles son los accuracy o las métricas correspondientes de la calidad de los clasificadores, de que uno puede ver si su clasificador es bueno o malo. Bueno, acá dice que el laboratorio íbamos a descargar, vamos a trabajar con 2.500 imágenes. Yo voy a trabajar con todas las imágenes para que, porque voy Profe, a mostrar. Sí, profe, una pregunta más que surge a través de esto, de lo que tú acabas de decir. Eh, la verdad que implementar un modelo de regresión lineal, que es lo que, no sé, 100 personas pueden hacer, ¿los 100 modelos tienen que dar los mismos números en la misma red neuronal? ¿O pueden eh, dar distintos? es No que creo que den distintos. sí, no, Matemáticamente son iguales, ¿no? sí, sí, no. Eso lo habíamos conversado también un poco en la clase pasada, porque Sí. desgraciadamente los modelos neuronales parten, o sea, utilizamos el descenso de gradiente para hacer la optimización, generalmente nosotros dentro del espacio del error partimos en cualquier lado, y ese cualquier lado generalmente es un número al azar. Entonces, la red se inicializa, los parámetros se inicializan en forma aleatoria. Entonces, si tú no te das cuenta de eso cuando estás inicializando tu red, te vas a dar cuenta que si generas varias veces el mismo experimento, te van a salir diferentes resultados. ¿Por qué? Porque la red inicializa con diferentes números aleatorios y puede ser de que por estos cambios o sea, a pesar que va a tratar de llegar al mismo punto, puede ser que quede un poquito más atrasado el punto de mínimo o más adelantado, depende. Entonces puede haber una pequeña variación en tus resultados. No te van a dar lo mismo. Entonces, la clase pasada vimos que para eso nosotros lo que hacíamos era utilizar números pseudo aleatorios. Entonces, cuando yo inicializo mi red, genero los números aleatorios para que se generen los pesos o los parámetros o la inicialización de los pesos iniciales, pero la idea es que cuando yo lo ejecute una vez, dos veces, genere siempre los mismos números aleatorios. Entonces esos son los pseudo aleatorios que nosotros ocupamos. Entonces eso me va a permitir de que cuando yo corro una red y la corra por una segunda vez o tercera vez, siempre converja hacia el mismo punto. ¿Ya? No sé si ¿ya? Sí, o sea, en estricto rigor, como estamos utilizando descenso de gradiente y un método aproximado, desgraciadamente, si yo corro varias veces con diferente inicialización de parámetros, puedo que obtenga diferentes resultados, muy parecidos, pero voy a obtener resultados diferentes. ¿Ya? Entonces, para asegurarnos eso, hay que siempre utilizar siempre los mismos números de inicialización, etcétera. Entonces, para eso uno utiliza estos pseudo aleatorios. Okay. Sí. Bueno, o sea, un poco para recalcar eso, para que no se... o sea, lo que nosotros tenemos acá es tenemos una red que tiene unas entradas, ¿no es cierto?, que son los atributos de entrada. En este caso, pongamos que tenemos tres atributos de entrada de la red. ¿Ya? Bueno, aquí está la función que suma y que sería el resultado. Entonces, aquí tengo este peso 1, este peso 2 y este peso 3. Como no estamos utilizando un método cerrado para calcular los pesos, nosotros lo que hacemos es, dentro del problema, partir con estos pesos en forma aleatoria. De hecho, en los problemas que hemos hecho hasta ahora, nosotros le colocamos 0. ¿Ya? Y ahí inicializamos los pesos, llegamos y convergíamos a donde los parámetros eran los más óptimos y obtenía un resultado. Pero cuando tengo una red grande, colocar 0 es re peligroso, porque ya si tú colocas pesos igual a 0, empiezan a haber problemas de saturación de gradiente, una serie de cosas, y los gradientes a medida que va iterando se van volviendo 0. Entonces uno necesita tener una buena inicialización. Entonces uno lo que hace es que no parto con 0, sino que le coloco números aleatorios. Ahora, si ustedes no colocan que son números pseudo aleatorios cuando inicializan la red, él va a ir generando números diferentes aleatorios y por lo tanto cada vez que prueben los modelos van a obtener convergencias diferentes, incluso resultados que pueden ser diferentes y muy parecidos, pero diferentes. Entonces la idea es que cuando yo parto una red, siempre partir con las mismas inicializaciones de los parámetros, porque recuerden que el descenso de gradiente yo parto al azar en un punto y empiezo a tratar de descender hasta encontrar el mínimo de error. Si encuentro el mínimo de error, quiere decir que encontré los parámetros, o sea, los W, que son los que me sirven o que me indican que ya la red aprendió. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Que estos modelos neuronales, si yo los corro, no siempre van a dar lo mismo. Está bien, pero si parto siempre con los mismos números. Claro, ahí sí. Ahí, claro que sí. Sí, sí, pero tu pregunta es súper importante porque no siempre se tiene claro eso. Entonces, claro, si yo quiero que me salgan los mismos números, tengo que tomar las precauciones para que los números inicialicen siempre igual.
porque si no tomo esas Ujú. precauciones, me ha pasado con alumnos que dicen, profesor, llevo 20 modelos y me salen todos diferentes, no sé qué pasa, y no, es por eso, porque si uno lo coloca por default, él va a colocar peso aleatorio cualquiera. Entonces hay que decírselo. De hecho, los códigos, tanto los códigos de la semana pasada como los de hoy, yo, si ustedes se fijan, yo le coloco un número pseudo aleatorio para que justamente me genere lo mismo, siempre, ¿ya? Bueno, aquí yo tuve un problema en la mañana porque tenía un código de hace tiempo que lo utilizaba para clases y no me dejó cargar los datos en forma directamente desde el comando, ¿ya? Que antiguamente lo hacía PyTorch, por algún motivo algo pasó con estas bases de datos que son las bases de datos de estándar, y entonces la forma de bajarlo es así, ¿eh? Entonces lo que estoy haciendo es al Jupyter o al Colab le estoy diciendo que utilice el comando wget que me permite bajar ese archivo de la red, y estas bases de datos son de LeCun y no sé qué pasó que no funcionan ahora, entonces hay que bajarlas directamente desde de la base de datos y luego decir que la descomprima, pero eso lo hace internamente, así que si yo hago correr esto, como ven, se conectó a Francia y ahora está bajando el archivo, el MNIST, que son todas estas imágenes de estos dígitos escritos en caracteres. Desgraciadamente, si lo hacen directamente de PyTorch, les va a dar un error. Entonces tienen que hacer esto, o sea, bajarlo en la máquina virtual, que es esta que está acá, y ahora, ya que está descomprimida, podemos llamarla con este código. La verdad que si antiguamente uno colocaba data acá y automáticamente se conectaba con la base de datos y hacía toda la descarga, pero ahora hay que forzarla. Hay un tema ahí que no sé por qué no están de ahora directo. Bueno, pero nosotros Juan, ya... perdón, te quería consultar el tema de los random state, para dejar, digamos, fijos los parámetros. ¿Esos quedan asociados a una sesión o quedan, digamos, como fijos para ese modelo que yo estoy construyendo? No, lo que pasa es que cuando tú colocas random state, ¿no es cierto? Y Sí. tú colocas un número, es como una semilla. Entonces él sabe que ahí sobre esa semilla tiene que generar los números aleatorios. Entonces Ah, si ya, pero colocas cero, siempre usa el mismo algoritmo de generación, de forma que siempre genera los mismos. sí, claro. Entonces, si tú generas, por ejemplo, colocas 0, te va a generar una serie de números aleatorios. Ya. Si colocas 1, te va a generar otra. Ahora, si le colocas este 1 y la vuelves a ejecutar, te va a salir la misma. Pero, Sí, sí, sí. ahora, Ya. ¿para qué sirve eso? Porque cuando uno ya, por ejemplo, va con un random state igual a 0, por ejemplo, y corre varias veces y ya ve que el modelo funciona, uno siempre tiende a pensar, bueno, y si estuviera de otra forma, entonces uno empieza a jugar con eso y empieza a probar en forma independiente y va viendo si realmente importa cómo se inicializan los pesos, si uno quiere hacer un estudio más profundo. ¿Ya? Claro, pero el algoritmo de generación de esos números es el mismo a partir de la semilla. Sí, sí, Listo, justamente. gracias, Juan. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar la base de datos en el formato ¿cómo se llama? De PyTorch. Y entonces, afortunadamente, PyTorch tiene esta librería de dataset que me permite decir, y justamente asociada a MNIST, y yo lo que lo estoy diciendo, que PyTorch lo arme en su formato, ¿no es cierto? Y que los datos están en la raíz, porque aquí en esta máquina virtual que yo tengo, en mi notebook que tengo acá, ya se bajó, como vieron recién, lo bajó a la raíz. Entonces tengo todos esos archivos acá. Entonces él ya está listo para poder leer estos archivos, así que lo que va a hacer ahora es convertirlo al formato de PyTorch. Ahora lo interesante es que me traje este conjunto de entrenamiento para poder trabajar, traje el conjunto de entrenamiento, no desde prueba, solamente el conjunto de entrenamiento, y como pueden ver ustedes son 60.000 imágenes. Yo la verdad que siempre lo hacía con 2.500, pero mi máquina ahora está soportando las 60.000 como son imágenes chiquititas, así que si funciona en mi máquina seguro le funciona muy bien en el Colab. Bueno, lo primero que vamos a hacer es básicamente ver las imágenes. Entonces, para eso utilizamos estas librerías de Matplotlib, que son las que nos permiten graficar, y lo que vamos a hacer acá es tomar, o sea, cuando yo coloco 2.18, lo que está diciendo, toma las imágenes de, a ver, aquí cuando yo cargué con el PyTorch, él de alguna forma cargó unas estructuras con todas las imágenes. Acá tenemos las 60.000 imágenes, que de hecho las trae como imágenes, así que trae las 60.000 imágenes. Y las etiquetas de cada una, por ejemplo, esta es un 0, esta es un 1, esta es un 9, esta es un 8, etc. Aquí están las etiquetas y aquí están los datos. ¿Ya?
Ahora, cuando yo coloco 2.18, lo que estoy diciendo es que parta desde el primer registro hasta el 17, o sea, hasta el 18, pero no lo incluye. Y se va a traer las 18 imágenes que están, las primeras 18 imágenes que están en la base de datos. Y luego le digo que construya, que haga un subplot de 3,6. Eso significa que va a crear una matriz de figura de 3 filas y 6 columnas, ya por eso es de 3,6. Este es el subplot. Entonces va a crear estos casilleros y voy a ir dejando la imagen en la medida que voy iterando. Entonces cuando viene la primera imagen, el enumerate le va a dejar en el K el número de la imagen, en este caso sería 0, entonces 0 más 1 sería 1, o sea, en la posición 1 va a dejar una imagen, después en la posición 2 la otra imagen, en la posición 3 la otra imagen, etc. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es mirar qué imágenes voy a estar trabajando, ¿ya? Bueno, Image Show me permite mostrar la imagen. Entonces, pero el subplot me indica la posición que quiero de la grilla y el Image Show me permite utilizar la imagen. También sabemos que las imágenes son en escalas de grises, por lo tanto le voy a decir que las coloque en gris. Entonces, si hago correr esto, vamos a ver que las imágenes estas son las imágenes que vienen en el Matplotlib, ¿ya? Ahora, bueno, no sé si les interesa, pero si quieren otro tipo de paletas, pueden ir colocando otro tipo de paletas, por ejemplo, ahí colocan rojo, etcétera. Pero aquí, como son solamente dos colores, esa no sirve. Entonces tenemos 60.000 imágenes de personas que han escrito dígitos de diferentes formas. Esto antiguamente era un problema complicado porque, como pueden ver ustedes, que por cada clase hay una variabilidad interna, que es la variabilidad dentro de la misma clase. Entonces, por ejemplo, una persona puede escribir el 4 de una forma, el 4 de otra forma, el 7 mucha gente lo escribe como el 1, entonces para un clasificador antiguo era difícil poder clasificar bien los números. Ya, las cosas fueron mejorando y hoy día ya esto es un problema totalmente resuelto, pero antes era un problema difícil, ¿ya? Sobre todo con estos números que eran muy parecidos. Entonces, bueno, ya vimos la base de datos. Básicamente lo que tenemos claro es que vamos a utilizar estas funciones de PyTorch y que la información viene como forma de tensor, la información que hemos extraído de la base de datos, y que lo que almacena es una estructura de imágenes de 28 por 28. De hecho, la hemos visto que vienen como imagen. Ahora, para el ejercicio que vamos a hacer hoy día, como vamos a trabajar con redes neuronales poco profundas, nosotros no tenemos esta capacidad de poder leer las imágenes como atributos directos con la forma que tienen. Así que lo que vamos a tener que hacer es aplanar la imagen. Entonces, ese es un ejercicio que vamos a hacer ahora. Les paso este ejercicio porque en este mismo hoy día vamos a tener otro laboratorio más tarde en donde vamos a trabajar la imagen completa. Pero es importante saber que a veces no necesito una red neuronal tan grande y siempre voy a tener el predicamento de pasar eso a un vector. O sea, por ejemplo, tengo una imagen, la paso a vector. Tengo una secuencia de audio y la paso a un vector. Tengo un conjunto de palabras y tengo que saber pasarla a un vector. Ya de hecho tengo algunos problemas, no sé si alcanzaremos, no creo que alcancemos en el curso, pero tengo problemas también de texto con redes neuronales. Bueno, si alcanzamos se los muestro. Pero ahora vamos a trabajar con las imágenes porque la imagen tiene, como hay que manipular estas cosas, entonces yo creo que es útil saber cómo funciona. Juan, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta así como media práctica? Dime. Por ejemplo, no sé, el típico caso de leer una patente o de leer, no sé, o cualquier lectura que uno haga un poquito más en tiempo real, ahí, digamos, la técnica sería agarrar la imagen, preprocesarla, separar, no sé, pues, con una técnica un poquito más convencional o manual, separar los dígitos y después mandar a identificar a la red neuronal cada uno de los dígitos. Claro. ¿Esa sería como la técnica o hay algo un poquito más evolucionado? O sea, mira, la verdad que ya vas a ver que afortunadamente ya las librerías vienen con cosas listas, entonces uno le dice, mira, pero tú no lo programas, sino que tú dices, ya, antes que la imagen entre a la red neuronal, limpia, o sea, convierte la escala de grises, transforma la tensor, aplícale un umbral de no sé cuánto, etcétera. O sea, sí, pero por ejemplo, en el típico caso de una patente, de leer la patente de un auto, por decir cualquier caso, igual, digamos, uno obtiene la foto y después hay que hacer como esa segmentación como old fashion, o sea, sí. A mano. O hay algo un poquito más ahí como más evolucionado, pasarle, no sé, la foto completa y que te hiciera algún tipo de segmentación, una red previa. Claro, mira, sí, buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo las primeras redes, entonces
las redes más simples, claro, justamente tú le pasáis toda la imagen y él sobre toda la imagen calcula a la clase que pertenece Claro. o la regresión que tú quieres calcular. Claro, pero resulta que las redes neuronales han ido, sobre todo las redes neuronales, han ido evolucionando y no solamente ahora calculan lo que hay en la imagen, sino que es capaz de localizar dónde está en la imagen. Entonces, hay un tema que es de localización, o sea, redes neuronales que encuentran la localización y van encima a hacer la predicción, que esa no es la que vamos a ver ahora, pero ya la próxima clase vamos a ver que hay redes neuronales que son capaces también de entregar la localización. Entonces, por ejemplo, si tú le pasas una patente, le puedes pasar la imagen completa y si estás buscando, si el entrenamiento lo hiciste para dígitos, él va a buscar los dígitos en la patente y te va a decir dónde está encontrando los dígitos de la patente. Si tú por ejemplo, las típicas cosas que hay, detección de personas, que son las famosas estas redes neuronales YOLO, que tú le pasas una imagen y hay personas, muchas personas en una imagen y es capaz de detectar que hay personas y también localizar dónde están esas personas. Pero esas son otro tipo de redes. ¿Mm? Ya. Pero Vale, sí, gracias, efectivamente, eso hoy en día ya se hace. ¿Mm? Y de hecho esas cosas tenemos que verlas. O sea, ahora estamos viendo, primero vamos a partir con lo más clásico, que es a partir de una imagen general, saber si hay algo ahí. Y luego tenemos que hacer la segunda parte, que saber que ahí está y más encima dónde. Eso es otra parte. ¿Ya? Pero ¿Profe? sí, Vale, gracias, Juan. Eso es con cascada Hart, ¿o no? sí, bueno, esa era la forma antigua de hacer, claro, con las cascadas Hart, tú podías, con boosting, tú podías justamente hacer este tipo de localizaciones, pero ahora, claro, lo que se hacía, sí, pero buena pregunta también. Antiguamente, cuando se usaban las cascadas Hart o estos Hartlet, que eran los que se utilizaban, eh, yo hacía una trampita, porque lo que hacía yo era sobre la imagen pasar una ventana deslizante en diferentes tamaños o escalas, y a cada una hacía la clasificación. Entonces yo hacía una búsqueda en bruta. Por lo tanto, cuando yo usaba estas hard cascades, las cascadas estas son las de Viola, ay, no me acuerdo, bueno, que son las por cascada, el tiempo de encontrar un objeto en una imagen era bastante grande, ¿ya? O tenía que tener una máquina muy grande. Las redes neuronales hoy día no, lo hacen de forma instantánea. O sea, tú le pasas la imagen y a partir de los pesos son capaces de hacer la localización y también hacer la clasificación al mismo tiempo. Y por eso, y son muy rápidas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, se parecen a estas cascadas de boosting en el fondo, que se usaban a de boosting para hacer las cascadas de Hart, que Hart en el fondo es un tipo de wavelet discreto. Eh, Antes se hacía igual en forma exhaustiva, o sea, en el fondo no era tampoco que localizara al mismo tiempo, sino que empezaba a correr una ventanita deslizante en toda la imagen y preguntando en cada desplazamiento si había o no un objeto ahí. Entonces era un poquito a la bruta. Pero era una técnica así también. O sea, no es lo mismo lo que vamos a hacer en localización con redes neuronales, pero sí era lo que trataban de encontrar de lo que querían hacer con, ¿cómo se llama? Con Hard Cascade. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y esto es una cosa ya de estas importantes que hay que tener en cuenta, y un poco lo que me preguntaban, que, bueno, yo cada vez que tengo una imagen voy a tener que estar pendiente de hacer estas transformaciones y estas cosas, y la verdad que no, ¿ya? Python trae funciones para poder hacer transformaciones sobre las imágenes y no yo tener que estar haciéndolas y construyendo código cada vez que tengo que cargar una imagen. Entonces, para eso utilizamos unas librerías que son de Torch Vision, que es Torch Vision son las librerías de manipulación de imágenes y bases de datos de imágenes, y a partir de una librería que se llama Transform, yo le puedo pedir que cuando ejecute, o sea, cuando cargue una imagen, le aplique transformaciones. En este caso vamos a hacer una sola transformación, porque en el próximo laboratorio de más ratito vamos a ver que podemos hacer muchas transformaciones, impresionante la cantidad de transformaciones que se pueden hacer. Pero ahora vamos a hacer una sola transformación y lo que vamos a hacer es cargar de la base de datos de MNIST, la vamos a convertir a tensor, ¿ya? Porque necesitamos, porque PyTorch funciona con tensor. Entonces, lo que este código hace es que le indica que, o sea, lo que nos estoy mostrando ahora es que nosotros podemos tomar una imagen cualquiera que viene en la base de datos que ya cargamos en esta base de datos que cargamos de Torch Vision, que las imágenes vienen como en formato PIL, que es un formato es un formato para trabajar imágenes de Python, que se llama Python Image Library, que se llama PIL, que está acá. Y lo que hace es convertir ese formato PIL
a un tensor. Y como pueden ver, el tensor es lo que hemos visto en clase. Es una observación con una imagen de 28 por 28. Ojo que recuerden que en este mundo de los tensores aparecen algunas dimensiones que a veces uno se puede confundir. Porque acá lo que tenemos, o sea, esta respuesta, porque solamente usamos una imagen, lo que hizo fue que yo cargué un arreglo, ¿ya?, de imágenes. Entonces lo que tengo acá es una sola imagen. Y esa imagen es de 28 por 28, ¿ya? Perdón, es de 28 por 28 y está en la posición 0. Por eso muestra que la dimensión de este tensor es 1, porque estoy en una fila, y dentro de ese vector tengo una imagen de 28 por 28. Si hubiera salido, por ejemplo, 3, 28,28, lo que nosotros tendríamos que saber es que en el fondo tengo ahora un vector de tres posiciones, ¿ya? Y donde tenemos 1 y 2, que serían las 3 posiciones que es del vector, pero cada vector, parte del vector, tiene una imagen de 28 por 28. ¿Ya? Esto a veces confunde un poco, porque uno diría, tengo una imagen de 28 por 28, pero en modo tensor tengo que indicar la dimensionalidad toda la dimensionalidad que estoy utilizando. Y como en este caso voy a tener un arreglo de imágenes, esa es la forma como se representa como tensor. ¿Ya? Ahora, si queremos convertir la base de datos completa a representación de tipo tensor, justamente uno diría, chuta, si tengo que convertir la base de datos completa a tensores, tengo que hacer un ciclo for y tomar una imagen y convertirla a tensor. Después, la otra imagen y convertirla a tensor. Pero como yo les decía, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Manuel? Cuando te puso 3, 3, el factor del 3, el 3, 28, 28, quiere decir que hay 3 imágenes ahí, o sería la posición 3 cuando coloco el 3. No, el 3 indica que hay una imagen, 2 imágenes y 3 imágenes. Ese sería recuerda que esto que está acá, cuando tiene estas 3 dimensiones, lo que está indicando es que es un vector que yo tengo, y adentro de ese vector tengo estas imágenes de 2 dimensiones. ¿Ya? Ya. Ahora, claro, uno se confunde un poco porque claro, como uno informático está todo el día con esto, entonces como que es bien familiar. Entonces, claro, está el shape, la forma de la estructura de datos, que sería, la forma de esto sería 3, ¿no es cierto? Y como tiene acá una matriz de 2 dimensiones, sería 3, 28,28. Por lo tanto, tengo 3 elementos y de 28 por 28. Y hay que diferenciarlo, como yo coloqué ahí, de los índices, porque aquí cuando yo la quiera leer, voy a empezar de 0, de 1 y de 2. Entonces, claro, tengo 0, 1, 2, que serían los índices, y 3 sería el número de imágenes que estarían contenidas, para este ejemplo que les hice recién. ¿Ya? Ya. Vale, ¿Se entiende? gracias. Ya. Sí, se entiende. Ya, entonces, bueno, entonces la pregunta es, churra, el profesor nos acaba de enseñar de que puedo convertir una imagen a tensor, pero si tengo 60.000 imágenes, tengo que hacer un ciclo for de 60.000 para que haga las conversiones. Afortunadamente no. ¿Ya? ¿Cómo se llama? En PyTorch, yo puedo llamar a la base de datos, por ejemplo en este caso de MNIST, que está en la raíz, porque la descargamos en la raíz, y yo le puedo pasar un parámetro que se llama transform. Entonces yo le digo, mira, utiliza el transformador, que hicimos recién, ¿se acuerdan? Utiliza este transformador, ¿ya? Que lo que hace es convertir de imagen a tensor, pero aplícaselo a todo. Y entonces yo no tengo que hacer nada, eso lo hace el sistema. Entonces si yo hago correr mi programa, claro, aquí está cargando los 60.000, por eso se mueve un poquito. Pero no es tanto, Bueno, entonces pueden ver ustedes, aquí hay una información importante, por eso las coloqué con los prints. Dice, el tamaño de la primera imagen en formato tensor es de 1, porque porque rescaté solamente una parte del arreglo, así que sería 1, 28 por 28, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá que cuando yo coloco la imagen 0, ojo, es que voy a hacer un repaso, sí, por si acaso no se han entendido estas partes, porque es importante que ahora sí profundicemos esto. Esta primera parte de aquí, el 0 que está acá, indica que este es el número, la posición. El número es la posición de la imagen, ¿ya?
Y el segundo índice que está acá indica qué es lo que es. ¿Qué es? ¿Ya? Esa es la idea. O sea, ¿qué es lo que es? Entonces, el 0 de acá indica, o sea, el 0 de acá está indicando que estoy tomando la primera imagen. El 0 que está acá está indicando que yo voy a rescatar la imagen. Ya, ahora estoy rescatando una imagen de 28 por 28. Luego acá tengo, de nuevo le estoy diciendo a lo que me está entregando el dataset, a esta estructura de datos, que ahora también quiero la primera imagen, pero como tiene un 1 acá, me estoy refiriendo a las etiquetas. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo acá es que tengo una imagen de 28 por 28, tengo una imagen de 28 por 28 y que tiene etiqueta 5. O sea que esta debe ser la imagen que corresponde a un 5. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está indicando ahí, para que lo tengan claro. Bueno, así que ahora lo que ya hemos logrado es que cargamos la base de datos y también podemos hacer esta transformación. Esto vamos a tener, como les digo, más ratito un laboratorio de puro esto, porque esta función es muy importante para otro tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, aquí viene una cosa que me quiero detener un poco para conversarla, que es, yo justo ahora les digo, ahora vamos a dividir este conjunto de datos en una parte de entrenamiento y una de validación, ¿ya? Y ese nos va a servir para construir nuestro modelo. En este laboratorio, como yo estoy tratando a poquito de ir armando la metodología que vamos a utilizar para entrenar nuestros modelos, no vamos a usar el conjunto de pruebas, ¿ya? Pero en los próximos laboratorios tenemos que hacerlo, porque es un formalismo importante. Y ahora viene la explicación por qué es importante. Es importante por esto. Yo generalmente tengo una base de datos, ¿ya? O antiguamente lo que se hacía era, yo tenía una base de datos y dividía, no sé, pues siempre decía ya, el 80% de los datos van a ser de entrenamiento, ¿ya? Y el otro 20% va a ser de prueba, ¿ya? ¿Alguien ve algo malo en eso? O sea, yo entreno mi modelo, o sea, tengo mi red neuronal, ¿ya? La voy a entrenar, la entreno, y luego, ya con los pesos entrenados, la pruebo. Y me da una accuracy, una tasa de acierto. ¿Hay algo, creen ustedes que hay algo malo en esta forma de hacerlo, el modelo? Profesor, no Nos sé si falta un no, tercer pero grupo. Ah, perdón. Sí, claro. no, perdón. No, pero habló Pedro primero, disculpe. Sí, No, simplemente quería decir que se puede sobreentrenar, ¿ya? ¿Y por qué se podría sobreentrenar? porque agota la probabilidad de los datos. Si trató de expresar lo que el 80% de los datos contiene, prácticamente lo hizo todo. Uh-huh. Y quizás entonces eso desbalancea la fuerza del test. Sí, bueno, Yo podría pasar. estaba, Sí, perdón. no, quería yo plantear otro grupo que tal vez es para ajustar los hiperparámetros y ver qué tal funciona y después hacer el test. Excelente. Sí. Miren, pero igual lo que decía recién Manuel parece, o no sé. Pedro. Pedro, perdón. Lo que decía Pedro, claro, primero hay que tener cuidado, sí, que si, por ejemplo, mi entrenamiento está desbalanceado, o sea, que hay una etiqueta de A hay mucha y de B hay poquita, evidentemente eso va a quedar mal, eso va a tener problemas. Y hay que solucionarlo. Hay métodos para hacer eso, muchos métodos. Pero yo, me quería referir un poquito más al tema de lo que decía Andrea. Carolina. Sí. Claro, ella decía, no, mira, esto no me gusta, no está bien. Entonces vamos a buscar otra forma de hacerlo. Y la verdad que esto es importante, es muy importante. Porque ella plantea otra cosa. Dice, no, nosotros deberíamos tener un conjunto de entrenamiento, un conjunto de prueba, y deberíamos tener un conjunto de entrenamiento y otro de validación. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo lo conseguimos, pero ¿y por qué tiene que ser así? Porque, miren, cuando yo tengo el viejo esquema que se ocupaba para entrenar, yo entreno, se lo puedo contar porque lo he visto en muchos papers antiguos, ya yo entrenaba mi modelo y pasaba al conjunto de testing y calculaba el accuracy. Todo bien. Y me daban una accuracy, bueno, ya todo bien. Pero luego, y esto era una práctica que se hacía harto antes, uno lo que hacía, decía ya, bueno, me salió mal mi conjunto, la accuracy salió 50%, me salió malo, casi como tirar una moneda al aire. Entonces lo que hacía uno era reentrenar, pero los hiperparámetros
yo lo ajustaba. Entonces, por ejemplo, si era K-means, le agregaba más K, si era una red neuronal, le agregaba más neuronas, y yo iba viendo que entrenaba con esos hiperparámetros, y la tasa esta empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llegaba a un porcentaje decente, por ejemplo, 89%. ¿Ya? Y ahora yo entrenaba los datos, ahora con el conjunto y yo decía, mira, entrené con unos datos y probé con otros y me da 89%, así que este es un buen clasificador. Pero ustedes habrán dado cuenta que yo ajusté este clasificador, este modelo, con los hiperparámetros, viendo el conjunto este de prueba, entre comillas, conjunto de prueba. Entonces, ¿qué pasó? Que el modelo se sesgó con los hiperparámetros para el conjunto de prueba. ¿Cuál era el resultado de eso? A mí se lo voy a contar que me pasó. Nosotros estábamos haciendo un sistema de cara y ajustábamos los hiperparámetros con el conjunto de entrenamiento y probamos con las imágenes de laboratorio y funcionaba súper bien. Y cuando íbamos a la calle a probar el sistema, funcionaba horrible. Y era porque, claro, el modelo se aprendió los hiperparámetros para que el test funcionara bien. Entonces, si el test tenía ciertas condiciones de iluminación de las imágenes, etcétera, se sesgaron todos esos hiperparámetros para trabajar en esas condiciones. Por lo tanto, esta es una mala forma de medir la calidad de mi modelo. Entonces, como decía su compañera, lo que hay que hacer es, claro, es hacer el entrenamiento con un conjunto de validación, obviamente para poder definir mis hiperparámetros, que es lo que hemos estado haciendo nosotros en clase. Y luego cuando el modelo fue entrenado completo y revisado con el conjunto de validación, ¿ya? Ese es el modelo, ¿ya? Ahora, perdón, ¿una razón para descartar de plano validación cruzada? Es que lo que pasa es que, eso es lo que quiero decir, que cada vez que ustedes validan con el conjunto de entrenamiento su modelo, esa validación está sesgándose por los hiperparámetros, ¿ya? Entonces, claro, uno puede hacer cualquier tipo de validación cruzada, por ejemplo, un CAFOL o otro tipo de validación, pero hay que tener en cuenta que cuando ya construyo mi modelo y hago la validación, o sea, mi conjunto de validación cruzada, la tengo que hacer con el modelo y con el conjunto de validación y encontrar los mejores hiperparámetros. Y luego pruebo con el test. Y ahí el test me va a decir realmente si mi conjunto aprendió bien, porque el test es independiente, el test no tiene que ser ocupado en esta fase. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llaman la atención, así como aberrantes de desafíos como que uno ve en Kaggle o en hackatones, es que, por ejemplo, ve categorías de algún feature que aparece solo en el conjunto de test, y los muchachos llegan y agregan entre lo que ya tenían y sobreajustan, digamos que, sí, claro, pues, eso se lo ganan. Pero si esa cuestión uno lo hiciera como en la vida real, digamos, si alguien que sabe lo pilla, despido inmediato, digamos. Sí, no, es que desgraciadamente se ve mucho, tienes razón, se ve mucho este juego que hacen. La mayoría de las personas hace esta parte y claro, muestra los mejores resultados en este contexto, pero eso es ser poco honrado. Entonces yo prefiero ser honrado, por eso yo me demoro mucho a hacer mis experimentos, porque yo hago todo el ajuste y el parámetro con mi conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación, y luego cuando ya tengo mi modelo listo, recién lo pruebo con el conjunto de pruebas. Y ahí construyo todas las métricas y todo, porque ahí sé realmente si mi conjunto va bien. De hecho, yo soy a veces un poco exigente y el conjunto de pruebas le altero los datos para que sea difícil el conjunto de datos y ver si el modelo realmente es capaz de soportar, que sea robusto a cambios inesperados. Por ejemplo, en el caso de los que trabajan en visión por computador se darán cuenta que los cambios de iluminación son brutales. Entonces yo trato de forzar los cambios de iluminación en el conjunto de pruebas. Recién vi una mano que se había levantado. Sí, profesor, tengo una pregunta. Carlos, por acá. El año pasado, en el trabajo final del diplomado en esa época, para mí, tomamos set de audios donde ocurría que teníamos algo así como 1000 ejemplos de audio y queríamos clasificar para lograr cierta cosa. El problema que teníamos es que, no sé, era algo así como estaba muy desbalanceado. Teníamos 1000 audios y, por ejemplo, 10 eran de una categoría. Teníamos que clasificar si funcionaba bien o mal una válvula, para simplificar la idea. Entonces, teníamos, por ejemplo, 900 audios que funcionaba correctamente y solamente 100, por ejemplo, donde funcionaba mal. Entonces, estaba muy desbalanceado.
Y teníamos justamente este punto acá, el que usted está explicando, de que veíamos que se hacía mucho esto de tener los 3 conjuntos de entrenamiento. Entonces mi pregunta es, ¿cómo recomendaría usted que enfrentáramos el tema de cuando los datasets están desbalanceados? Porque si no también se pueden sobreentrenar hacia una clase por sobre la otra. ¿Cómo se podría hacer eso de una forma general para hacerlo bien, digamos? Ya, mira, no sé si voy a darles la lata con esto, pero o sea, primero, a ver, si estamos en el Machine Learning tradicional, el que usamos, no de redes neuronales, el que usamos día a día, si tienen problemas de desbalanceo, hay una técnica que se llama Smoot, seguramente la conocen, que lo que hace es, la clase que tiene más datos, le saca datos o sea, extrae algunos datos de la muestra que sean representativos y forma una muestra. Y de los que le falta, hace una especie de KNN, ¿ya? O sea, de vecinos cercanos, y empieza a interpolar y genera nuevos datos a partir de esas interpolaciones. Y logra balancear el conjunto de datos. Y eso creo que está, no sé si en sklearn, parece que ya viene, así que es cosa de hacerlo para el Machine Learning tradicional. Pero ese es el Machine Learning clásico, porque ustedes han utilizado hasta ahora. Ahora, en el caso de las redes neuronales, y sobre todo el Deep Learning, hay técnicas para poder lograr, para poder regularizar las bases de datos, ¿ya? Y una es lo que vamos a ver hoy día, que es Data Augmentation. Que el Data Augmentation es si tengo un conjunto desbalanceado, bueno, esto está pensado para imágenes, en general. El tema del balance pero por lo menos en el tema de imágenes, existen técnicas para que si yo tengo desbalanceado mi conjunto de datos, yo pueda aumentar artificialmente nuevas imágenes. Y es increíble que con las funciones que hay uno puede generar, si bien es cierto, la misma imagen, pero se le aplican ciertas transformaciones para que se deforme, para que genere luz, para que esté de día, de noche, etcétera, y uno pueda balancear el conjunto de datos, ¿ya? Y bueno, y después hay otras técnicas que son, ¿cómo se llama esta? Bueno, que se puede utilizar también, que también se utiliza Deep Learning, pero también es una técnica más general que este tema de cómo se llama, cuando me aprendo solamente la distribución de una clase, que es la detección de anomalías. O sea, hay técnicas, que yo de hecho las estoy usando ahora, que yo lo que hago es que si tengo, por ejemplo, no sé, una clase inmensa de personas, de pacientes, por ejemplo, estamos trabajando en un tema de psicología, entonces tenemos personas que tienen deterioro cognitivo, ¿ya? Y generalmente las personas que tienen deterioro cognitivo leve son muchas clases y muchas observaciones. Y las que tienen un deterioro cognitivo grave, por ejemplo, son poquitas. Entonces, si quiero construir un modelo, es muy difícil construirlo porque va a ganar siempre el leve. Entonces, lo que uno puede hacer es condicionar esto a una clase y construir una distribución de probabilidades para esa clase. Entonces, los atributos van a quedar como distribución de probabilidades. Entonces, si llega alguien parecido a este, va a quedar dentro de la distribución, y si llega alguien o sea, llega un atributo o una observación que no está dentro de la distribución, que es un outlier en el fondo, yo puedo clasificarlo como una anomalía. Entonces, no sé si lo estoy enredando, pero aquí en la práctica hay varias fórmulas. También hay fórmulas sencillas, por ejemplo, pesar la salida de la... Bueno, hay varias técnicas, pero para hacerlo más fácil, está en el Machine Learning tradicional, pueden buscar por Smoot, que es una técnica que creo que está incluso en el sklearn implementado, que lo que hace es que usted le pasa en el conjunto desbalanceado y él trata de alguna forma de construir dos conjuntos balanceados. En el caso de Deep Learning, lo vamos a ver un ratito más, el Data Augmentation, pero este caso sería el Data Augmentation sobre imágenes. Ahora, hay mucha gente que está trabajando en Data Augmentation para señales, o para textos, etcétera. Por ejemplo, un Data Augmentation para textos. Yo tengo un texto y quiero hacer aumento de texto. Entonces, hay gente lo que hace, por ejemplo, tengo un texto en español y yo quiero obtener varios textos parecidos en español. Entonces, lo que hacen es que van al traductor de Google y lo traducen a ruso y luego lo vuelven a traducir a español. Luego toman el mismo texto en español, lo traducen, no sé, pues chino, y luego lo vuelven a traducir en español. ¿Ya? Después está lo traducen, no sé, pues a inglés, ¿ya? Y no lo traducen en español. Y lo curioso es que estas traducciones son parecidas a la traducción original, pero no son las mismas. Entonces pude hacer un aumento de datos. Entonces, como pueden ver,
bueno, está la detección de anomalías, que sería otra forma de poder trabajar con conjuntos desbalanceados, que son otras técnicas. Así que a partir de la aumentación de datos se puede resolver este problema. De hecho, perdón, en Deep Learning se usa el aumento de datos. Me estoy saliendo un poco de la clase, pero y lo otro también, que lo vamos a ver en quizás las últimas clases, las últimas sesiones, es utilizar las Generative Adversarial Network. Las Generative Adversarial Network se aprenden la distribución de probabilidades, la distribución conjunta de los datos a partir de redes neuronales, y me permite crear nuevas imágenes sintéticas que son parecidas a la distribución que es predominante. Entonces eso también me sirve para hacer aumento de datos. ¿Ya? Entonces hay un montón de técnicas hoy en día, porque realmente en Machine Learning el desbalance de datos es un problema más o menos serio. Muchas gracias. Profe, Sí. bueno, así como para dar un ejemplo, el Smoke, nosotros lo ocupamos harto en fraude y da bastante buenos resultados. Lo que hay que tener como que no, o sea, uno como que con la práctica igual hay que, por ejemplo, en la muestra de desarrollo, nosotros generamos buenos o malos sintéticos y después evaluamos el modelo en test para ver cómo vino la cosa y funciona bien. Pero en verdad lo que en general tenemos drama, profe, es en técnicas como esta, es con los datos, con los missing, con los nulos, con los perdidos. Ahí no sé si eso lo verá más adelante, pero ahí como que echamos de menos conocimiento de algunas técnicas. Sí, bueno, ahí no, eso no es parte de la asignatura, pero justamente cuando tú tienes missing, tú puedes utilizar métodos de imputación que también están dentro del Machine Learning clásico. O sea, hay métodos de imputación. Entonces, por ejemplo, hay métodos de imputación que son eliminar el registro que tiene missing, y es el más bruto. Lo otro, por ejemplo, colocar el promedio, o sea, por ejemplo, desde la columna que tú tienes de un atributo y tienes datos missing, colocar el promedio de los números, que es re malo también eso, o colocar el máximo, el mínimo. Y después hay otros métodos que lo que haces, tú te aprendes un modelo. Por ejemplo, hay gente que lo que hace, construye un modelo de regresión de los datos que existen, y luego a partir de los otros atributos yo puedo calcular un atributo que esté missing, por ejemplo, ¿ya? A partir de un método de regresión si los valores son continuos. O un método de clasificación si tienes valores por categoría. Eso es lo que acostumbramos a hacer, profe. El único drama es que a veces trabajamos con, no sé, 400 datos y todos tienen algún poquito de datos perdidos. Entonces, como que el modelo tiene que hacer 400 regresiones para después estimar el faltante. Entonces, sí, es como que ahí nos cuesta un montón, al menos en el trabajo del día a día de nosotros. Ese problema es como el que más nos da dolor de cabeza. Sí, yo lo entiendo, pero desgraciadamente cuando tienes una base de datos tan mala es porque no tenéis datos, y desgraciadamente todo el Machine Learning funciona en base a eso, a tener datos. Entonces son problemas más o menos complicados. Y de hecho pasa eso que tú dices, porque tienes bases de datos pequeñas y tienes muy pocos datos. Entonces, ahora, nosotros, por ejemplo, en un proyecto teníamos esos problemas y utilizamos estos sistemas expertos, entre comillas, que era en el fondo una persona que llegaba y decía, entonces él decía, por ejemplo, si está en un tema de biotecnología, entonces decía, si están estas bacterias, al ojo, deberían haber, no sé, 3000, no sé, debería haber, no sé, 5 grados Celsius. Entonces construíamos un conjunto de reglas ahí y reemplazamos por las reglas del experto. O sea, cuando no tienes suficientes datos para poder generarlo, pero eso son arreglos bien de dudosa reputación, pero nosotros lo hacíamos porque supuestamente el experto, el biólogo, el bioquímico en el fondo está seguro de que cuando se producían ciertas cosas en particular, las temperaturas o las cosas que habían ahí o la acidez eran, porque, o sea, tiene algo de sentido, porque por ejemplo la acidez, ellos sabían que bajo cierto pH ciertas bacterias o grupos de bacterias viven bien en cierto pH y otras no, se mueren. Entonces ellos veían los pH y decían, mira, cada vez que te sacan un pH entre tanto y tanto, entonces el grupo de bacterias, no sé cuál, extremófilas por decir algo, van a estar en este rango. Y así uno hacía imputación, pero eso viene al ojo. Pero bueno, sí, es complicado el tema de imputación. Sí, eso es un tema difícil. Ahora en el tema de balanceo, bueno, hay técnicas y la verdad que en redes neuronales, como lo que estamos viendo, van a ver que hay varias cosas que podemos hacer, ¿ya? Entonces, ahora, ojalá que cuando les pase la materia, su imaginación es el límite. O sea, ustedes van a ver si las pueden modificar para sus problemas particulares, ¿ya? Pero bueno,
eso es un poquito para contarle algo importante y es importante para, o sea, yo lo veo como científico honrado, ingeniero honrado, es que no debo construir mi conjunto. Si voy a hacer una validación cruzada con porcentaje de la base de datos, tengo que tener un conjunto de entrenamiento, uno de validación para poder calibrar, ¿no es cierto?, mis hiperparámetros, y un conjunto de pruebas que nunca ha pasado ni por entrenamiento ni por validación, que está puro, y que con eso compruebo mi modelo, la eficiencia de mi modelo. Ahora, piénsenlo ustedes como ingenieros, como médicos, con la profesión que tengan. Si yo solamente utilizo dos conjuntos y veo que mi modelo da 98.9, y si lo hago así, yo me estoy engañando y me puedo meter en un lío con eso, porque si yo prometo de que algo va a funcionar y no funciona, entonces este método es un método honrado, y también un poco uno se cubre la espalda, porque sabe cuál es la realidad de cómo aprendió el modelo. Disculpe con la charla que les di, pero bueno. Ahora, les voy a contar cómo seguimos. En este caso yo les decía que vamos a tratar de entender un poquito más el código, porque hemos ido de a poquito avanzando. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de entender cómo construir, hacer la validación, cómo encontrar estos hiperparámetros. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento total, o sea, el MNIST tiene dos conjuntos, un conjunto de entrenamiento de 60.000 imágenes y tiene un conjunto de pruebas pura de 20.000 imágenes o 40.000 imágenes. ¿Ya? Yo ese conjunto no lo voy a ocupar ahora, solamente lo voy a entretener en la parte de entrenamiento y validación. Entonces, como el conjunto de entrenamiento son 60.000 imágenes, yo reservé 40.000 para entrenamiento y 20.000 para validación. Y con eso vamos a poder hacer algunas cosas interesantes. Bueno, ahora viene una cosa que para mí es útil. Vamos a construir un modelo lineal multiclass. O sea, ahora nuestro modelo no va a predecir si pertenece o no pertenece a la clase, sino que va a tener que ser capaz de que yo le paso un conjunto de atributos, que sería, en este caso sería la imagen, y va a decir, este es un 0, este es un 1, este es un 9, un 10. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar un modelo lineal. Me interesa porque ya vamos a ver una cosa interesante, ojalá les guste esa parte. Vamos a utilizar un modelo lineal para que ustedes vean cómo funciona, y luego vamos a hacer el modelo neuronal. Ahora, en el caso del modelo lineal, vamos a usar la clase n en el linear, que viene ya lista, o sea que ella sola sabe, yo le doy los parámetros y ella construye el regresor. Entonces, en este caso tenemos que especificar si el número de entrada y salida, y él solo esa clase construye este regresor. Siempre colocamos uno, que en el fondo es para una salida binaria, pero en el caso en múltiples clases vamos a tener que colocar un número mayor. Y bueno, si queremos, dependiendo de lo que queramos hacer, por ejemplo, si tenemos regresión, no hay que colocar nada, porque el modelo, el linear es una regresión. Pero si nosotros queremos construir un clasificador, ya lo vimos en la clase pasada, tenemos que colocar alguna función que me permita convertir la salida del regresor en valores entre 0 y 1 o más, o más clases, por ejemplo, a partir de funciones de activación tipo softmax o sigmoid. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que no tiene nada que ver con el tema del problema, pero es para que ustedes vean cómo vamos a armar esto. Entonces, lo que tenemos acá es parecido a lo que vimos en la clase pasada. Tenemos una función lineal que la vamos a tratar para darle un contexto más de neurona. Tenemos un modelo acá, que es el sumador, y aquí tenemos los atributos de entrada, que sería x1, x2, hasta x50, que serían los atributos de entrada. ¿Ya? Y aquí, en este caso particular, es una sola salida. ¿Ya? Entonces, lo que va a construir este modelo al final, bueno, ya ustedes me imagino que ya lo saben, lo que va a hacer el linear es construir este modelo. Va a dejar x1 por w1 más x2 por x2 por w2 hasta finalmente el x50 por w50 más, si le colocamos vías, el w51. Entonces, el linear lo que está haciendo es administrar ese modelo. ¿Ya? Es automático, no tengo que yo estar programando. Bueno, si nosotros hacemos correr esto para que... Bueno, no hace nada. Vimos en la clase anterior que si nosotros queremos ver cómo quedó el modelo, lo podemos imprimir para ver más o menos qué realmente se construyó. Y en el fondo lo que está diciendo es que tengo un modelo, esto es importante, tengo un modelo de 50 entradas y una salida. Y está usando vías. Si no quisiera vías, habría que colocarlas acá. Eso es lo bueno, que uno puede configurarlo como uno quiere, como uno lo puede hacer de esa forma, ¿ya? Colocándole por parámetro. Pero en este caso, por default, es con vías. ¿Ya? Hasta el momento es lo que hemos hecho. ¿Ya? Bueno, como dice ahí,
el modelo, esto era lo que me preguntaban ustedes recién, el modelo se inicializó. Y los pesos, los W, son valores cercanos a 0. O sea que se inicializa de una forma. ¿Ya? Entonces nosotros podemos mirar, por ejemplo, el modelo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que con punto parámetro podemos ver los parámetros, que son los pesos que están dentro de lo que yo construí. Y como pueden ver ustedes, acá tenemos la matriz de pesos. O sea, por cada uno de los parámetros, yo voy a multiplicar por estos pesos aleatorios. Ah, miren, de hecho, si yo esto lo corro de nuevo, cambia. Es lo que le decía yo recién, ¿no? Se quedó pegado. Pero debería... No cambió. Se quedó fijo. Pero esto debería cambiar. O sea, esto cambia porque yo puedo partir con diferentes números aleatorios. Seguramente en alguna parte de la configuración del modelo quedó con la semilla. Pero lo revisamos un ratito más. ¿Ya? Pero lo importante acá es que tengo 50 pesos para los 50 parámetros más el peso que le voy a asociar al bias. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra red. Como lo vimos también la clase pasada, ustedes podrían, cuando ustedes entren en el modelo y encuentren los parámetros, ustedes podrían sacar este vector directamente y este bias y construírselo para meterlo en una Raspberry o para hacerlo en JavaScript. O sea, se dan cuenta que el modelo lo pueden hacer en PyTorch y todo lo difícil, pero luego cuando ya obtienen estas matrices, lo pueden pasar a JavaScript, a lo que ustedes quieran. Ya el modelo está entrenado. Lo que interesa son estos pesos, estos parámetros. Bueno, pues sí, ese era el error que tenía yo. Disculpen, que me acelero y me olvido cosas tan de detalle. Yo acá lo que tengo es, creé un modelo. Entonces, cada vez que yo ejecuto un nuevo modelo, él crea un nuevo objeto, y cada vez que crea ese objeto, él crea diferentes pesos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el inicio del modelo, ¿ya? Yo lo único que tengo que hacer es crearlo de nuevo y voy a ver que los pesos cambian. ¿Ya? Si ahora lo ejecuto, deberían cambiar los pesos. ¿Ven? Ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque estoy creando, cada vez que ejecuto este trozo del programa, estoy cargando de nuevo esos pesos. O sea, estoy creando un nuevo objeto y ese objeto se reinicializa de nuevo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener cuidado es que no creen, si yo quiero que me aparezcan los mismos resultados, es mantener el mismo modelo. ¿Ya? Básicamente, yo puedo hacer una copia del modelo y tendría esos pesos. Y bueno, como ven, son los 50 pesos y el bias. Profesor. Sí. Estos pesos entendidos en el conjunto universo de los 60.000 imágenes. A ver, lo voy a explicar con detalle para que se entienda bien. Yo lo que tengo acá son, tengo la base de datos. Y esta base de datos tiene 60.000 imágenes. ¿Ya? Ok. Y luego tengo mi modelo, este modelo lineal, que supongamos que cada imagen tiene un tamaño de 50 atributos. ¿Ya? Cada imagen está representada por 50 atributos. Y esos serían los atributos de entrada de mi modelo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos representa una entrada de eso. Y para cada uno de esos, para esos 50 atributos, porque estoy diciendo que la base de datos tiene 60.000 observaciones, y vamos a suponer que tiene 50 atributos de entrada. Entonces, yo con la base de datos entreno este modelo y él se va a aprender el modelo, pero el modelo está asociado a los atributos de entrada, a esto, no a la base de datos, sino que al atributo de entrada. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es que mi modelo va a ser la multiplicación por el atributo, por cada uno de estos atributos, por el peso, que es el parámetro que estoy buscando, ¿ya? Hasta el parámetro 50 más 50. Entonces, yo lo que busco son estos. ¿Ya? Y la cantidad de estos parámetros son la cantidad de atributos de entrada. Estos parámetros se aprenden a partir de todos los datos. ¿Ya? Entonces, la cantidad de parámetros van a depender de la cantidad de atributos de entrada que yo tenga de mi base de datos. Por ejemplo, en el caso del MNIST, mis imágenes son de 28 por 28. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tengo 784, parece, atributos de entrada. O sea que aquí, en vez de ser 50, son
tengo 784 parámetros que me tengo que aprender, porque son los atributos de la entrada, entonces tengo que aprenderme 784 pesos más el bias. ¿Se entiende? Sí. Profesor, pero ¿no son los pesos los que determinan la importancia de las características o Claro. del modelo? Sí. Sí. Sí, pero los Y por pesos... tanto, si los pesos, en la expresión que usted estaba mostrando, el polinomio fuesen descendiendo o cayendo en su importancia, esa sería la forma de decir cuáles son las características, las mínimas características que hacen el modelo válido. Buena pregunta. Claro, efectivamente, los pesos de alguna forma me dicen a mí cómo los atributos, la importancia que tienen los atributos, y de hecho eso es aún más. Si nos acordamos de la clase pasada, yo les dije que el SVM lineal ¿ya? Tenía una forma, el optimizador tenía una forma más o menos como esta: el mínimo de la sumatoria de las m datos de 1 igual a el máximo de la función, ¿se acuerdan de Hinge? Que era 1 menos i por teta por i, 0, ¿ya? Pero aquí viene la parte interesante. Más, ¿se acuerdan? Lambda medios por teta, que en este caso sería W, mejor para que lo contextualicemos en las redes neuronales, porque es lo mismo, ¿eh? Esto se ocupa, a lo mejor, contextualizar la red neuronal. Esto sería W transpuesta y esto sería W, ¿ya? Y bueno, y la norma al cuadrado, la norma de 2 al cuadrado. Entonces, nosotros dijimos que esto era una regularización, ¿se acuerdan? L2, ¿ya? Y quiere justamente lo que tú dices, la regularización L2 lo que hace o fuerza es que estos pesos que va a buscar, si encuentra atributos que están correlados, los va a tratar de sacar, porque los correlados no les sirven, ¿ya? ¿Sí? O sea, esta función de que está acá, lo que va a hacer es que los pesos, por ejemplo, supongamos que tengo el atributo x1 multiplicado por el peso, no sé, por 2, x2 multiplicado por el peso 2, me equivoqué, es 1, más x3 multiplicado por w3. Supongamos que corremos la optimización y este fuera, por ejemplo, estos dos estuvieran correlados, él trataría de dejar estos en mínimo, muy cercanos a 0, para eliminarlo en el fondo, para quitarle importancia. Y obviamente va a privilegiar eso. No sé si ustedes lo han visto en sus clases, también existe otra forma de hacer lo que es el lazo con L1. ¿Ya? Y el lazo es eso, ¿no es cierto? Que es la suma en el fondo de los pesos. Eso es al revés. El lazo, cuando es L1, lo que va a hacer es que si hay atributos que no son importantes, los va a dejar en 0. O sea, ¿qué significa eso para L1? Que si yo tengo eso y tengo eso, ¿ya? Y supongamos que este atributo en particular es un píxel de la imagen. Imagínate un atributo de un píxel de la imagen. No sirve para diferenciar entre un 0, un 1, un 7, un 8, etc. Él va a tratar de dejar esto en 0. Por eso es importante este término de regularización. Pero te lo quería contar, que es tan importante lo que acabas de decir, porque en el fondo los pesos, claro, efectivamente van a potenciar aquellos atributos que son buenos, a otros los van a desactivar y a otros también podrían colocarle números negativos para ¿cómo se llama? Inhibir el efecto de ese en otro patrón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, eso, o sea, no sé si me extendí mucho, pero en el fondo sí, hay una importancia de cómo esos pesos están asociados a los atributos de entrada. Y eso va a depender, obviamente, del ajuste que yo haga de esos atributos en el entrenamiento. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, acá estábamos hablando recién del modelo multiclase. Entonces vamos a usar el modelo multiclase de Menis. Ya les dije yo que las imágenes tenemos que aplanarlas. Por lo tanto, las características de entrada en este caso serían la cantidad de... ¿Alguien me podría decir cuánto sería? La cantidad de dígitos que quería reconocer. A ver, 184. 28 por 28. 28 por 28, ¿ya? Eso. O 784 creo que dijeron por ahí, ¿ya?
Sí, esa sería 28 por 28. Esa sería nuestra, y si no están mal los cálculos, tendría que ser 784. Ahora, luego, ahora sí la pregunta de ¿cuántas características de salida necesitamos para el modelo? No, esto está mal. ¿Cuántas etiquetas de salida necesitamos? De 0 a 9. Perfecto, de 0 a 9. ¿Ya? O sea, necesitamos 10 clases, ¿ya? O 10 etiquetas. Depende si es estadístico o del machine learning. ¿Ya? Va. 10 etiquetas o clases. ¿Ya? Ya, eso es importante que lo vean. De hecho, puede ser ejercicio de prueba corta. Yo les digo, esta es una base de datos, funciona de esta forma, ¿cuántos son los atributos de entrada? ¿Cuántos son las características de salida? Eso, o sea, perdón, las etiquetas de salida. ¿Ya? Eso es pregunta de prueba, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Porque eso, para poder construir el modelo, tienen que tenerlo muy claro. Ya. Bueno, la respuesta es lo que dicen ustedes. ¿Ya? Entonces, yo voy a definir un modelo lineal, como son la entrada, son 784 atributos, por lo tanto, lo que yo voy a tener que construir un modelo que tenga 784 parámetros más el bias, ¿ya? 785. Y la salida serían 10. Por lo tanto, la forma de hacerlo en código es como hasta acá. ¿Ya? Bueno, como vimos recién, si yo lo ejecuto, ustedes pueden ver acá que yo tengo que el tamaño de la entrada, en este caso, serían, perdón, aquí lo que estoy graficando, que los pesos, pueden ver ustedes acá que tengo, ¿cómo se llama? Oh, me perdí. A ver, tenemos un modelo de entrada, tenemos, tenemos los 784 pesos y las 10 salidas que van a ser las que van a servir para la, ¿cómo se llama? Para la salida que yo estoy generando. Una pregunta, era 784 atributos de entrada, características, ¿cierto? Más el bias, pero acá no está más el bias, está sin el bias. No, espera, sí. Bueno, a ver, déjame. ¿Entendería que esto no tiene bias entonces? No, mira. Ahí está, ¿ya? Tenemos 784 features de entradas y 10 features de salida, y dijimos que tenía vías, ¿ya? Okay. Entonces, sí, este modelo tiene los vías, ¿ya? Y, ya, sí. Y lo otro es que aquí es diferente, porque estamos acostumbrados nosotros a tener una salida, pero como yo ahora tengo 10 salidas, tengo que tener 10 vías para cada una de las salidas, ¿ya? Entonces, tengo 10 vías de salida y tengo una matriz de 10 multiplicada por 784. ¿Se entiende eso? Ok. Es que aquí viene una cosa, disculpa, voy a tener disculpa que sea tan explicón, pero se lo voy a explicar. Es que, miren, cuando yo tengo un conjunto, tengo, no sé, x,1, no sé, los atributos de entrada, y aquí tengo x,2, etcétera, 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 y tengo x, 784. Y tengo una sola clase de salida, ¿no es cierto? Una sola clase de salida, una clase 1. ¿Cuántos pesos necesito acá tener? Uno. No, o sea, tienen que tener el W1, o sea, 780 más el vía, o sea, 781, ¿cierto? O sea, lo que tienen acá es un vector de pesos, ¿ya? Para W1, para W2, para W3, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo cuando multiplico esos datos, estos atributos de entrada, aquí en los pesos va a quedar la información para la clase, para que calculen la clase, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Ya. Pero aquí pusimos 10. Entonces aquí me cambia la cosa, ¿ya? O sea, tengo 10 clases, por lo tanto voy a tener que tener un sumador con unos pesos para la clase 1, voy a tener que tener un sumador para la clase 2, voy a tener que tener un sumador para la clase 10. Y aquí voy a tener el atributo x1 para ese, el atributo x1 para este, y el atributo x1
X1 para S, después el X2, bueno, en el foto no debería colocarlo así, lo debería colocar más compacto, lo voy a colocar acá. Se va a enredar un poquito más porque así se ve un poco más feo, pero así debería ser. O sea, en el fondo lo que yo tengo acá es X1, que va ahí y va ahí. Luego el atributo X2 va ahí y va ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. X784, que va a tener que ir allá arriba, y allá arriba. Entonces, si se dan cuenta, antes, cuando teníamos 10 atributos, para poder construir la regresión, necesitábamos un vector de una matriz o un vector de peso. ¿Ya? Pero ahora voy a necesitar un vector de peso, W1 para la clase 1, W2 para la clase 1, W3 para la clase 1, etcétera, hasta finalmente para la clase 1 los 784 pesos. O sea, para la primera regresión. Para la otra voy a tener otro vector que va a ser un W1, 2 para la clase 2, W2 para la clase 2, etcétera, hasta la W784 para la clase 2. Y después voy a necesitar otro vector. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es diferente el problema? Donde voy a tener un W para la clase 10, 1, después W10, 2, etcétera, 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 hasta 10, 784. ¿Ya? Que sería para la clase 10. Entonces, lo que yo ahora no tengo un vector como antes, tengo una matriz de 10 filas, que es lo que está ahí. Tengo una matriz de 10 filas, fila 1, fila 2, fila 3, hasta la número 9, y cada una contiene los pesos o los parámetros para cada una de las clases. Se dan cuenta que ahora el problema es un poquito más enredado, más complejo. ¿Ya? Entonces, por eso tengo una matriz de 10 por 784. Esta es una matriz en tamaño. La voy a colocar con otro color para que no nos confundamos con los índices de la Tenemos una matriz de 10, porque tengo 10 clases que calcular, y las columnas de 784, porque son los atributos de la clase. ¿Ya? Se dan cuenta que ahora el regresor es más complejo. De hecho, se dan cuenta que cuando vamos acercando a cosas más complejas. Y tengo 10 vías, porque para cada una de estas regresiones de cada clase tengo que tener un vía. El vía para la clase 1, el vía para la clase 2, el vía para la clase 3. Entonces, se dan cuenta, nosotros al crear un modelo de 10, tenemos esa nueva información. O sea que cuando yo le paso ahora al clasificador los 784 atributos, él automáticamente calcula 10 regresiones. Bueno, y en este caso nosotros 10 calcula en forma paralela, pero con pura multiplicación de matrices, 10 clasificaciones. ¿Ya? Pregunta, ¿cada una de esas son independientes entre sí? ¿Es como calcular al final 10 regresiones lineales independientes? ¿O tiene alguna ventaja hacerlo de esta forma? En estricto rigor, la multiplicación es independiente, porque en el fondo cada vector columna es una regresión independiente. Ahora, cuando entreno, ahora tengo toda esta chorrera de parámetros que tengo que calcular, claro, ahí sí esas interrelaciones se van anulando unas con otras. Cuando llega un patrón, y te das cuenta que la entrada, cada uno de estos pesos tiene una salida, cada una de estas va influyendo unas con otras. Entonces, de alguna forma, en el cálculo de los parámetros se van a ir modificando y van a encontrar dependencia entre una y otra. ¿Ya? Pero ya cuando es la multiplicación, cuando ya tengo el modelo entrenado, no, pues es independiente. Pero sí, cuando haga el entrenamiento, ahí sí se van a considerar estas relaciones. Por el modelo de regresión que voy a hacer. Perdón, por el modelo de optimización. Bueno, hasta el momento ya vimos que ahora ya está un poquito más complicado. Y esta es la base de, como les decía yo, de la red neuronal. Bueno, entonces ahora vamos a aprender a hacer algunas cosas más sencillas, más bien de código, pero la idea es que se entienda un poco el concepto. Entonces, nosotros vimos que creamos un modelo que tiene 10 atributos de entrada y 10 de salida. Entonces vamos a crear un vector acá. De hecho, para que lo vean ustedes, vamos a crear un tensor X, y como pueden ver, ese sería un hipotético vector de entrada, una hipotética imagen, ¿no es cierto?, que tiene esos valores. Y eso se lo vamos a pasar al modelo, ¿ya? Al modelo. ¿Se dan cuenta? Ese X que calculamos recién, está acá.
O de hecho, miren, lo podemos hacer acá para que se vea, no se vean separados. Pero lo único que estoy haciendo acá es... he creado ficticiamente un atributo de entrada y en Python, en PyTorch, yo le paso esos atributos y como yo creé el modelo lineal, él automáticamente hace las multiplicaciones. O sea, espero que entiendan que lo único que hace que el PyTorch es simplificarme la vida y ahora yo le paso este arreglo de 50 valores y él, a partir del modelo que tiene con los pesos aleatorios, me va a entregar un resultado. ¿Ya? No tengo que multiplicarlos yo. Lo que sí hay que preocuparse si tiene vías, si no. Entonces ahí viene, bueno, aquí lo que está mostrando es que ese vector de 50 entradas lo convirtió en una salida. ¿Ya? Y si lo miramos también, podemos ver que ese es el valor del tensor. La salida. Entonces las predicciones, como pueden ver, son muy sencillas de implementarlas en PyTorch. Yo le digo el modelo es internamente el modelo lineal, y le paso el valor y él lo calcula. ¿Ya? Bueno, si vamos a utilizar clasificación binaria, por ejemplo, ya vimos que podemos a la salida de eso agregarle una función sigmoide. ¿Ya? Entonces, lo que haríamos en el fondo es pasarle el valor X, los 50 atributos, los valores de los 50 atributos, él va a calcular una regresión y luego lo paso a una sigmoide y él va a calcular valores entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, yo después puedo, a partir del cálculo de cada una, puedo elegir la que tiene mayor y esa sería la clase la que gana, en el fondo. ¿Ustedes han visto parte de clasificación, modelos de clasificación o no? ¿Clasificación binaria? ¿Vieron algo? Sí. Sí, ya. Entonces, esto es lo que está haciendo básicamente que lo pasa al modelo de sigmoide. Acuérdense que ahora no tengo una salida, tengo 10 salidas. Y la sigmoide lo que va a hacer es entregarme como una especie, entre comillas, de probabilidad, y la que tenga mayor de esa probabilidad, esa es la clase que ganó. ¿Ya? Profesor, ¿hay alguna manera de definir porque me imagino que por defecto a partir del 0,5 corta entre 0 y 1, ¿no? ¿Hay algún parámetro para definir un umbral? No, mira, en este caso, mira, que vamos a hacerlo de otra forma, porque las redes neuronales funcionan un poquito diferente. Mira, esto es lo que va a hacer esto. Nosotros, bueno, en este caso el ejemplo example model es para tiene un solo atributo de salida. Pero supongamos que yo creo un modelo lineal, un NN, por ejemplo, linear, y 50 atributos de entrada, pero 2 salidas. ¿Ya? Entonces acá yo tengo mi modelo. Entonces, ahora hacemos lo mismo. Yo lo que quiero hacer es, ¿cómo se llama? Predecir al modelo. Entonces al modelo le paso un arreglo con 50 atributos de entrada. ¿Ya? Y él me va a entregar la predicción. Pero yo declaré esto de esta forma. Entonces, ¿qué me entrega como predicción? ¿Un valor? ¿Qué me debería entregar? ¿Qué estructura de datos debería entregar como salida? ¿Dos valores? Dos valores. Un vector, seguramente columna, en donde una fila va a pertenecer a la clase 1 y otra fila va a pertenecer a la clase 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que vimos recién. Cuando yo le paso los atributos, él va a calcular la regresión para uno y va a calcular la regresión para el otro. Si la pasamos por una sigmoide, él va a calcular una especie de probabilidad, entre comillas, en donde a una clase le va a decir, no, tú sabes que soy un 0,3. Y a la otra, no, tú eres 0,7. Bueno, ni siquiera eso, podría ser 0,9, porque no son probabilidades, sino que lo pasé dentro de la sigmoide y me dio valores entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de clasificación para este caso? ¿Cuál sería la clase ganadora acá? Sería esta. ¿Ya? Entonces yo diría que para estos números, la clasificación sería la clase 2. ¿Por qué? Porque es la más grande. ¿No? Te das cuenta que no hay umbral, sino que yo saco el mayor. Si tengo 10, se me van a producir 10 salidas, las 10 las voy a pasar por softmax, todos me van a dar valor entre 0 y 1, y yo elijo la mayor. Ahora, seguramente alguno ya está pensando, ¿será verdad lo que dice? Porque a mí me ha pasado, seguramente alguno me va a decir eso. Aquí yo tengo 0,7, acá tengo 0,8, acá tengo 0,88 y aquí tengo 0,89. ¿Cuál clase elijo?
Porque claro, acá están todas parecidas, entonces como que al final hay un empate. Bueno, hay algoritmos para que me permiten de alguna forma utilizar esta poca información que tengo a partir de Softmax, y yo puedo calcular una especie de índice para que me diga, esta es la clase que tienes que elegir, ¿ya? Que es otra métrica que la vamos a ver, que hay que sabérsela para redes neuronales, pero la vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo un repaso del machine learning tradicional, pero aplicado a las redes neuronales. Bueno, pero en esa clasificación binaria, si era 0,5 y 0,5, ¿cuál sería? Sí, no hay, o sea, te lo digo, el computador va a elegir el primero. Ah, ya. El Pero primer no se le 0,5 puede dar, digamos, un rango de como intervalo de confianza, algo así. Ahí me pillaste. No sé si por código, o sea, por algún parámetro uno le puede dar algo, pero en estricto rigor lo que va a hacer el argmax, que es el de Python, es el primer 50, o sea, internamente el primer 50 que vean en el arreglo te lo va a retornar. Ya, gracias. Pero hay que buscar si uno podría darle un poquito más de sensibilidad para esos casos de empate. Bueno, entonces lo que estamos viendo es la predicción para el modelo ficticio, ¿ya? Bueno, también hay que tener en cuenta que en las redes neuronales que estamos trabajando, nosotros no trabajamos o sea, no hacemos predicciones por punto o por observación o por ejemplo, sino que la hacemos por lote. ¿Ya? Entonces hacemos una predicción con 32, con 64 o con un número o con el número que yo quiera, ¿no? Entonces, la gracia que tiene el modelo, esta técnica de usar este modelo, que ya lo cargamos y que es lineal, y ya le dimos sus parámetros, es que yo le puedo pasar, por ejemplo, un vector, en este caso, para que lo vean, tiene esa forma, ¿se dan cuenta? Yo le estoy pasando 32 observaciones, ejemplos, que quiero predecir, de 50 atributos, y se lo paso al modelo, y el modelo automáticamente es capaz de calcular la etiqueta para cada uno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, no, si tienen matrices ahora con los datos de entrada, están, ¿cómo se llama? Lo hace el modelo, lo hace de forma automática, ya, por si acaso. Así que, bueno, ahora lo que vamos a ver, algo le pasó a esto. Vamos a ver ya con la base, ahora, o sea, los ejemplos que les mostré era para que vieran cómo funciona la predicción. Entonces ahora vamos a trabajar esto con la base de datos ya MNIST, ya con el problema de MNIST. ¿Ya? Entonces en el MNIST tenemos las imágenes tensor, que las vimos recién, que son imágenes de 28 por 28, en este caso estamos viendo solamente una imagen. Ahora, lo que hemos visto que la forma como el tensor funciona o sea, perdón, como leí los datos de la base de datos eran matrices. Entonces, para este problema nosotros lo vamos a tener que convertir a vectores. Entonces, para eso hay también una forma para poder hacer esa conversión. ¿Ya? Y aquí está. O sea, nosotros teníamos... Disculpe, una consulta. El modelo que generó, que ocupó para cuando usó los 50 atributos, ¿cierto? El modelo fue construido con los 784 características. No, el de recién era solamente para mostrar un ejemplo. Ya, vale. Era un modelo ya. de 50 atributos inventados, en el fondo era para verlo. vale. Ahora lo estamos haciendo realmente para el problema del MNIST, ¿ya? Pero o sea, la idea era como introducirlo un poco al tema de la predicción y la creación del modelo. Pero ahora ya lo vamos a aterrizar al problema. Ya, vale, gracias. Ya, es que aquí viene igual, ¿por qué lo hice con una forma sencilla? Porque aquí vienen cosas un poco más raras. Y es porque, desgraciadamente es así, porque el mundo de hoy son todas estructuras medias raras. Entonces, ahora lo que tenemos son imágenes, ¿no es cierto? Aquí está mal, es de 28 por 28. Entonces tengo imágenes de 28 por 28, ¿ya? Entonces, estas no me sirven para el modelo que yo voy a plantear, el modelo lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que aplanar esto, lo vamos a aplanar a un vector que tenga o sea, cada píxel acá de la imagen va a ser un atributo. Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros son estos 784 píxeles, que serían los 784 atributos. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, esta es una imagen de 28 por 28. Esta estructura de datos es una matriz. Entonces, si yo quisiera pasarla a vector, una forma es convertir esta a un vector.
Pero afortunadamente en Python existe un concepto que se llama la vista, igual que en las vistas de base de datos. Si bien es cierto, tengo una estructura acá, matriz, yo no la voy a transformar, voy a crear una vista con esos datos que están ahí. Entonces, cuando yo hago view 1.784, lo que estoy diciendo es que voy a mantener la estructura de datos de matriz, no la voy a tocar, no la voy a alterar, pero yo voy a generar algo nuevo, hacer algo ficticio, algo falso, ¿no? Que es la vista, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de la vista? Es que yo la voy a ver como que fuera un vector, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la estructura original sigue siendo una matriz, la vista yo la puedo trabajar como que fuera un vector. Ahora, ojo, esta vista usa como referencia esta matriz. Por lo tanto, si yo aquí, por un error, coloco 3, ya yo lo coloqué, dije, voy a escribir la lista como está, es una referencia, una forma de ver esta matriz, él va a alterar también ese 3 en la matriz original, no es una copia. Ya, cuidado, que no es una copia. Generalmente uno, cuando tiene este tipo de problemas, genera una copia, perdón, lo voy a hacer con una línea directa, hace una copia y estira la matriz. Entonces tengo una copia. El problema está que cuando tengo muchos datos, cada una de estas estructuras copiadas ocupa memoria. Entonces, a veces uno dice, uy, tengo 60.000 imágenes y se me cae el computador porque no tengo memoria. Claro, porque tomé las estructuras de imágenes y las convertí en arreglo, y como hice una copia, están ocupando las dos memorias, y por lo tanto mi computador, si no tiene mucha memoria RAM, se cae, ¿ya? Entonces, aquí se la ingeniaron para que yo pudiera crear estas vistas, que en el fondo la vista es la misma estructura de datos referenciada, pero que yo le digo cómo la quiero ver. Y engaño a todo el modelo completo, porque en el fondo él va a estar trabajando mirando en la vista, pero en el fondo está trabajando sobre la matriz. Espero que se entienda eso, es importante. Que hay una diferencia entre la vista y la copia, ¿ya? Entonces, por eso se usan vistas, porque uno dice, ¿para qué se complica a la gente de usar vista? Por eso, porque no ocupo memoria, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho acá es que ahora convertimos esta matriz, que era image tensor, en vistas. Entonces, X tiene ahora estos vectores, pero no ocupa memoria, eso es lo importante. Y ahora yo se lo puedo pasar al modelo, ¿ya? O sea, ahora le estoy pasando a mi modelo que creamos nosotros de 784 atributos de entrada y 10 salidas, yo le puedo pasar este vector de estas matrices, que son las imágenes ya, y él, con los pesos que tiene, que no sirven de nada, va a tratar de hacer una predicción, ¿ya? Entonces, si hacemos correr esto, vamos a darnos cuenta que el sistema ahora, como salida, me entrega o sea, la imagen, el tamaño de la imagen, que sería un tensor de 1,784 ¿cómo se llama? Atributos, y la predicción que hace sobre eso serían estas 10 que están acá. Miren, al modelo yo le pasé X, que tenía 784 atributos, y él calculó una estimación por cada una de las regresiones, como lo vimos recién, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que aquí está la estimación para la etiqueta 1, que sería el 0, para la etiqueta 2, que sería el 1, el plumón este no es el mejor. Esta sería la estimación o la predicción para 0, esta sería para 1, para 2, y así hasta el número 10, 1, o sea, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esas son las predicciones. O sea, lo que he hecho acá, perdón, lo que estoy imprimiendo es la predicción sobre una imagen. Ahora, como los pesos, obviamente no hemos entrenado todavía, es cualquier cosa. Ahora, ¿alguien me podría decir cuál es la clase, o sea, si me dan este tensor, cuál es la clase que yo elegiría con lo que conversamos recién? ¿Qué creería? Sí, estoy pensando. 0.32. Claro, sería él con lo que tiene ahora, él predice que es un 1, ¿ya? Ahora, si lo paso, eso sería la regresión. Ahora, si lo paso por un softmax, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Son regresiones. Si lo paso por un softmax, ustedes saben que la función softmax tiene esta forma. Entonces, él, por estos valores, los va a meter en el softmax y va a decir que tengo valores entre 0 y 1. Y como pueden ver ustedes, acá tenemos todos los valores entre 0 y 1. Y el que gana acá es el 1. El 1, ¿no es cierto? En este caso, el 1. Porque es el que tiene mayor score, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el softmax le va a dar más privilegio. Entonces, él sería, o sea, con la imagen que le pasó, con los pesos que tiene, él es capaz de predecir eso.
Ya, esto es importante, ojalá lo hayan entendido. Sí, pero profesor, ¿por qué quisimos crear una vista de 1.784? Porque ¿qué nos ayudó? ¿En qué nos ayudó? Sí, Porque lo que yo pasa, tengo entendido que igual perdimos características de la imagen, ¿no? Porque la gracia es que la imagen igual, los píxeles uno al lado del otro influyen, ¿o no? sí, no, Como no, acá. Ujú. no, es que, a ver, no perdimos nada. A ver, lo que tenemos nosotros es que de la base de datos vienen imágenes, ¿ya? Vienen imágenes de 28 por 28 píxeles, ¿ya? Entonces, cuando yo paso esta imagen a una vista, lo único que estoy haciendo es que esta se va a convertir en un vector. O sea, cuando hago el view, lo estoy convirtiendo en un vector, ¿ya? Sí, Entonces, pero pierdo la relación, me refiero, como entre un píxel y no, otro sí, está ubicado. sí, Ujú. no, sí, claro, efectivamente, sí, pues es un problema que tienen estas técnicas, que efectivamente toda esta forma, esta estructura, la estoy perdiendo, ¿ya? Ahora, igual ya van a ver que igual la guarda, es que estos algoritmos lineales tienen sus cosas, pero sí, efectivamente, la pierde. Y aquí, quizás ya en una matriz puede que no sea tanto, pero cuando tengo, por ejemplo, una imagen en colores, que donde tengo 3 matrices y 3 canales, ahí sí que dejo la escoba. Entonces, en el fondo, Bueno, claro, efectivamente se pierde la estructura, ¿ya? Pero pero ahí profe, de lo, pero ahí daría lo mismo que se pierde la estructura, porque lo que queremos son las relaciones que hay entre los componentes. justamente, por eso, Entonces mira, la estructura da lo mismo. efectivamente, porque ya lo vamos a ver, que a pesar de que no está la estructura final, igual el regresor se va a aprender la estructura. Miren, lo vamos a ver. Profe, disculpe ¿Mm? una consulta para entender que me perdí un poco ahí en el ejercicio. ¿La imagen que usted está tomando para efectos de esta predicción es un 1 efectivamente o No, cuando no, pone no, ahí no. ¿qué tomo como entrada en este caso? Sí, no. Esta, no sé qué valor tiene el... La primera imagen era un 5, por lo que recuerdo yo. Sí, a ver. No, es que está solamente la imagen, pero sí, debe ser el 5, sí. Pero aquí, lo que pasa es que aquí está solamente almacenado la imagen. Yo sí recuerdo que era creo que el 5. La primera imagen es el 5, ¿ya? Y Ya, de acuerdo. luego a esa imagen se le puso ese nombre, el image, de la que estamos viendo ahora, pero el 5, claro. No, o sea, en el fondo, a ver, el número real es 5, pero la predicción, como estamos recién inicializando esta cosa, me dio 1. Ya, quiere decir que el clasificador no está haciendo nada. Ya, Lo que ok. pasa es de que no se ha Eso entrenado el es lo que modelo, quería ¿no? entender. Ya. No se ha entrenado el modelo todavía, ¿no, profe? Solamente estamos trabajando con los pesos aleatorios que nos dio. Claro, nos dio, no hemos hecho ni una optimización. Si lo que pasa es que, no sé si yo quería como que vieran que en el fondo las etapas para poder hacer su programa es primero cargar la base de datos, construir el modelo. Ese modelo es aleatorio, no está inicializado, es como partir en cualquier punto del espacio del error, pero que ese modelo, a pesar de que no tiene nada, igual lo pueden probar y hacer sus primeras revisiones de modelo. Y ahora viene, claro, obviamente, cómo encontramos esos parámetros óptimos, ¿ya? Bueno, aquí lo que está mostrando es que en el caso acá bueno, como este es un problema multiclase, no voy a utilizar sigmoide, sino que voy a usar softmax, y le voy a indicar con la dimensión 1 que a la que le voy a aplicar softmax son a las salidas de la red, no a la entrada, porque si no haría otra cosa, ¿ya? Bueno, ahora viene, todavía vamos, la quinta parte, porque ahora ya tenemos el modelo. Ahora tenemos que decir cómo calculo yo si mi modelo está funcionando bien. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que buscar una función que yo le pase las etiquetas que son reales, le paso las etiquetas que son las predichas y calculo cuánto es el error. Porque ustedes saben que si el error es muy grande, quiere decir que el modelo no está aprendiendo, cosa en este caso. Y si son pequeños el error, quiere decir que ya está aprendiendo. Entonces, para este caso particular, cuando estoy haciendo clasificación multiclase, existen varias formas de calcular la función de error.
¿Ya? Por ejemplo, si voy a utilizar clasificación binaria voy a utilizar algo parecido a la sigmoide, que es utilizando el cross entropy binario, que es utilizando una regresión logística. También existe sin regresión logística, y lo que hace es calcular una especie de sigmoide, porque es 0 y 1. Pero en el caso cuando tengo multiclase, yo tengo que utilizar una métrica que se llama cross entropy loss. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle, pero en el caso de este ejercicio, lo único que les quiero contar, así adelantar, es que el cross entropy loss, lo que hace es comparar distribuciones de probabilidades. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve a mí comparar distribuciones de probabilidades? Porque cuando ustedes hacen las predicciones, ¿no es cierto?, que me entrega como una especie de números, ¿no es cierto? Bueno, cuando aplico el softmax, me entrega como una especie de probabilidad. Entonces yo lo que obtengo es una distribución de probabilidades. O sea, cuando yo le paso unos atributos de entrada, él me dice que para la clase 1 es 0,5, para la clase 1 es 0,7, y así. Y bueno, y estas todas suman 1, así que tienen que estar como probabilidades. Entonces, la salida de mi clasificador son estas como probabilidades. Y cuando yo la comparo, esta sería la predicción, ¿se acuerdan que ya la vimos, que me entrega este vector con estas probabilidades? Cuando yo la comparo con la etiqueta real también me la entrega como probabilidades, porque me va a decir acá, no sé, esta es la etiqueta 7, y las demás todas en 0. O sea, para 0, para 1, para 2, para 3, la real, porque la real es la real. O sea, entonces yo le paso esto. Entonces lo que hace el cross entropy como función de pérdida, compara la distribución de probabilidad de esta con la distribución de probabilidad de esta, y le da un puntaje de error, ¿ya? Entonces, si mi predicción es más planita, es más bonita, lo voy a colocar en otro color para que se note. Supongamos que mi predicción es aquí bajita, 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 y justo para las 7 me da alta, y aquí todas son bajitas, casi 0. Entonces, obviamente, aquí, cuando compare las distribuciones, esta va a tener un error pequeño, ¿ya? Entonces, para rojo, el error o el lost sería pequeño. Pequeño. Y para el verde, el que está acá de fondo de color verde, si yo tengo esa distribución, ¿no es cierto? O sea, para ese error verde voy a tener un número más grande, ¿ya? Porque se dan cuenta, si bien es cierto, los dos están acertando al 7, pero este tiene más error, porque todavía está convencida que otras clases también tienen, puede estar en otras clases. Si me da una más aplanada de esta forma, al compararlas con el cross entropy, lo que voy a hacer es lograr un número, y me va a decir, mira, si estas dos se parecen, entonces estas son, si está muy parecida a las distribuciones, este es un número pequeño; si es más grande, es un número más grande. Ahora, nosotros vamos a tener que revisar un poquito la matemática después de esto, pero básicamente lo que hace es calcular la entropía entre las dos funciones, entre las dos funciones de distribución, y ese es el valor que arroja como función de pérdida, ¿ya? Pero para que no nos enredemos, básicamente lo que tienen que tener claro es que él compara las distribuciones, y si se parecen, da un error pequeño, y si no se parecen, va a dar un error más grande. Y esa va a ser la fórmula como vamos a calcular la función de pérdida para un problema multiclase. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer como un problema multiclase, y es clase, no es ni binario ni regresión, vamos a decir que nuestro criterio de entrenamiento va a ser el multiclase. Y como ven, estos cálculos, esta sumatoria del P por el logaritmo de Q, eso se lo voy a delegar ahora a mi librería. Bueno, como pueden ver ustedes, este criterio utiliza una forma logit, básicamente para que me dé una probabilidad, ¿ya? Y esa función se aplica después del softmax, ya que el softmax entrega esta probabilidad, así por eso puedo comparar, ¿ya? Y la idea es que de alguna forma yo trato de tomar el índice real en lugar de un vector en el punto. O sea, yo tengo que construir esta especie de distribución, ¿ya? Bueno, y aquí, por ejemplo, el criterio, yo tengo aquí una salida, que sería ahí, y aquí tengo un tensor, que sería la salida hipotética, ¿no es cierto?, no sé, de una clase de 8 dígitos, y eso me calcula, en el fondo, un valor, ya que sería este criterio, esta comparación entre las funciones. ¿Ya? Bueno. Ahora viene la parte de optimización, o sea que repasemos, igual que lo que vimos en las clases pasadas, pero ahora ya un poco más complicado. Lo que vimos nosotros es cargar la base de datos, definimos el modelo, ¿ya? La hipótesis,
¿Se acuerdan que antes definimos una hipótesis lineal? Ahora estamos definiendo unos modelos regresivos que tienen varias regresiones. Luego que definimos el modelo, vimos el criterio, la función de pérdida, que en este caso vamos a utilizar esta función de cross entropy, que en el fondo es comparar distribuciones, y ahora viene la parte de cómo definimos la optimización. Recuerden que la optimización es de descenso de gradiente, así que tendríamos que nosotros derivar la función de pérdida para poder construir el algoritmo de optimización, pero afortunadamente eso ya viene listo en PyTorch. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos ahora es que tenemos que construir el modelo. Vamos a utilizar, bueno, para poder llamar a la librería de optimización, ya vamos al optimizador, que sería Optim, y dentro de toda la cantidad de modelos de optimización que hay, vamos a elegir el descenso estocástico de gradiente, que es el descenso estocástico de gradiente, y como ven ustedes, lo que hemos hecho ya en las clases anteriores, le pedimos al modelo, este modelo que viene malo, que venía con estos pesos que no servían para nada, se los paso ahora al optimizador y le digo que la tasa de aprendizaje es 0.05. Ustedes pueden jugar con diferentes tasas de aprendizaje y ver cómo se desempeña el modelo. Ahora, recuerden ustedes ya, construimos el modelo. Ahora vamos a tratar de hacer un entrenamiento, una actualización. ¿Qué debemos calcular? O sea, ya le pasamos los parámetros, que están estos parámetros que son iniciales, y ahora quiero empezar a hacer mi entrenamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Se acuerdan? Ya tengo la función de optimización, tengo la función de pérdida, tengo casi todos los ingredientes para empezar a iterar, ¿o no? Empezar a iterar. Y entonces cuando itero, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Se acuerdan? Calculamos la pérdida. Perfecto, calculamos la pérdida. Ya que tengo la pérdida, tengo cuál es el error. Entonces ahora, ¿qué viene? Calcular, ¿qué cosa calcularíamos? El gradiente. Perfecto, calcularíamos los gradientes. Como tenemos el gradiente, ahora podemos decirle a la función que ya conocemos, la función de optimización, que sería actualízate los pesos con estos gradientes. ¿Se acuerdan? Y bueno, le multiplica por la tasa de aprendizaje, y ahora actualizamos los gradientes. Y finalmente, ya tenemos en una primera iteración estos pesos actualizados, o sea que ahora están un poquito más cercanos de la solución. Entonces, aquí en el código que tenemos acá, tenemos básicamente las líneas de código que vamos a tener que utilizar. Acá está el descenso de gradiente, acá estaría el cálculo de los gradientes, calculo los gradientes, y para que se actualicen los pesos tengo que utilizar este método step, y ese lo que va a hacer es el modelo interno lineal ahora va a modificar sus parámetros, ¿ya? Y luego, bueno, ya sabemos que tenemos que dejar los gradientes en 0 para que cuando haga la próxima iteración calcule nuevamente los gradientes. Bueno. Bueno, también aquí una cosa importante es que también podemos utilizar métodos de regularización dentro de lo que es el optimizador. Y uno es utilizar regularización L2. Y el parámetro para indicar la regularización L2 es el que se llama weight decay. Con el weight decay ustedes indican ¿se acuerdan ustedes ese parámetro, no? Aquí el lápiz. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros a nuestra función de optimización le agregamos un lambda medios teta cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esa era la regularización L2. Entonces, yo cuando hago esto, le estoy pasando ese valor a esto. Y ¿se acuerdan que recién les dije para qué servía agregar un L2? ¿Qué cosa evitaba tener una regularización de tipo L2 dentro de mi optimizador? ¿Se acuerdan? Parámetros que te dicen, o sea, que son iguales. No, era como... No, ese era el 1. Para que no se queden en mínimos relativos. Claro, para que evite la correlación entre las variables. Eso, correlación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando vea variables que están medias correladas, las va a castigar un poco. Pero también alguien dijo algo interesante. Lo que va a lograr también es que va a suavizar la búsqueda, ¿ya? Entonces, en vez de estar saltando así por todos lados, el L2 le va a ayudar a suavizar los pesos, porque recuerden que, no sé si se acuerdan de la clase pasada, que hablábamos que cuando yo no le colocaba este término de regularización, los pesos a veces podrían sobreentrenarse, y eso significaba que empezaban a crecer infinitamente. Y eso es lo que significa que empezaba a saltar en el espacio de error
para todos lados, entonces le costaba más converger y etcétera, e incluso podría sobreaprender. Si ustedes le agregan ese parámetro de regularización, lo que logran es que los pesos no crezcan, porque se dan cuenta que es un término que suma a la minimización. Como suman, él va a tratar de evitar de que estos pesos crezcan. Entonces va a evitar la correlación y también va a permitir que los pesos se suavicen, ¿ya? Y no se sobreajuste el modelo. Entonces, para los que quieran probar con esto, también ven que también se pueden agregar estas cosas que han visto seguramente en las clases de Machine Learning, ¿ya? Bueno, ahora aquí viene una parte que hay que explicar un poquito, que es la parte de las bases de datos, ¿ya? Como les contaba también en las clases pasadas, yo no puedo llegar a utilizar todos los datos. O sea, yo no puedo calcular todos los gradientes que vienen de una base de datos. Imagínense que yo tengo una base de datos de 60.000 gradientes. En este caso no, porque no es tan complejo y las podría calcular, pero hay bases de datos que son más complejas y si calculo esos gradientes no me va a funcionar. No tengo espacio en memoria para poder construir eso, sobre todo en memoria GPU. Entonces lo que tengo que hacer es mis datos dividirlo por lotes. Entonces, si yo tengo mi base de datos, en este caso donde están todas las imágenes y están todas las etiquetas, ya, aquí están las etiquetas, y aquí está la base de datos, o sea, perdón, las imágenes. Recuerden que son imágenes, son 60.000 imágenes o 40.000, dependiendo, bueno, en el caso del entrenamiento que estamos haciendo son 40.000. Son imágenes que tienen, cada imagen tiene un largo de 784 y aquí tenemos una etiqueta que la representa. ¿Ya? Entonces no puedo leer toda esa. Entonces lo que yo hago es dividirlas por lotes. Entonces la voy leyendo la base de datos por estos lotes, ¿ya? Lotes de 32, lotes de 64. Entonces para implementar eso es difícil porque tendría que hacer un ciclo donde vaya cortando la base de datos, pero afortunadamente PyTorch lo tiene, ¿ya? Lo tiene de esta forma. Entonces como pueden ver ustedes, voy a crear una forma de leer la base de datos por bloques. Y para eso tengo que echar mano de este método que está acá, que se llama Data Loader. Entonces, yo le paso a la base de datos, que en este caso es la MNIST-Train, que recuerden que tiene 40.000 imágenes. Le voy a decir que la voy a leer de trocitos de 32, ¿ya? O sea, estas 40.000 imágenes, la voy a ir leyendo de trocitos de 32, y no quiero que desordene la base de datos. Hay gente que le gusta que cuando vaya leyendo yo las etiquetas, las desordene, ¿ya? Eso es válido, lo pueden hacer. De hecho, generalmente cuando uno construye el data loader para entrenamiento, uno lo que hace es dejarla fija y quizás el de testing lo deja revuelto, y así uno juega con esto, ¿ya? O al revés, dejar el entrenamiento revuelto para que aprenda, para forzarlo a aprender de diferentes posiciones, porque recuerden que va a tomar 32, 32, entonces va haciendo los cálculos, y el testing lo deja fijo, por ejemplo. Ahí depende de la persona cómo trabaje su problema, ¿ya? Bueno, aquí lo que pueden ver es que al final de eso el train loader es un iterador, ¿ya? Entonces yo lo puedo meter dentro de un ciclo for, y el ciclo for, cuando llame al train loader, le va a decir, oye, entrégame tus primeros 32. Cuando haga el segundo ciclo, entrégame los segundos 32. Y así no tengo que estar colocando índices, nada. Solamente le voy pidiendo cosas al data loader y él me lo va entregando del tamaño que yo quiera. Por ejemplo, en este caso, si hacemos correr este código, podemos ver que para el batch 0, o sea, para el primer batch, me entregó 32 imágenes de 28 por 28 y 32 etiquetas, obviamente. Si yo quisiera, por ejemplo, ver un poquito más, exigirle un poquito más, yo podría decir si el index, por ejemplo, es igual a 3, ¿ya? O sea que cuando el índice tenga valor 3, pare. Entonces, voy a ver los 3 primeros batches. Como pueden ver, acá tengo los 4 primeros batches, porque se me pasó por el primero de ahí, pero hice los 4 batches. Como pueden ver acá, para el primer batch, o sea, para mí el primer conjunto tenía 32 de 28 por 28. Después 32 etiquetas. Luego el segundo batch tiene las siguientes 32 de 28 por 28, 32 etiquetas. Para el tercer batch tiene 32 por 30, o sea, tiene 32 imágenes de 28 por 28 y así, ¿ya? Ahora, si yo quiero ser violento y me quiero aquí entretener, yo si lo hago acá, al final de la ejecución de todo esto de acá, de hecho mejor me voy a ir acá para que lo podamos ver. Él lo que hizo fue utilizar 1249, 1250 patch,
Entonces, si multiplicáramos esto 1250 por 32, tendría que darme algo 40.000. ¿Se dan cuenta? O sea, ese ciclo lo que hizo fue sacar de 32 en 32, de 32 en 32, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es importante que lo tengan claro, ¿ya? Bueno, entonces ahora, ya que tenemos explicado el tema del batch, lo voy a dejar con el break acá porque no quede infinito. Ya, ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos la hipótesis, que es una hipótesis lineal. Tenemos la función de pérdida, que es una ¿cómo se llama? Una cross entropy loss. Y luego tenemos la función de optimización, que es un descenso de gradiente estocástico. Tenemos también la base de datos, así que ya podemos construir el ejercicio. Bueno, como el código